Ingeniero Felipe Espinosa, consultor ambiental, independiente con experiencia trabajando en el sector privado, público y académico. Experto en lenguajes de programación, Microsoft Office, software orientado a la taxonomía, conciencia ambiental, silvicultura, trabajo de campo en ambientes tropicales, desarrollo rural y gestión ambiental. En su exposición explorará las experiencias internacionales de monitoreo del SARS-CoV-2 en el ambiente, específicamente en los recursos agua y aire. ¿Cómo podríamos adaptar estas metodologías al contexto ecuatoriano? ¿Y cómo un ambiente sano puede evitar la aparición de nuevas pandemias? Damos la bienvenida al ingeniero Felipe Espinosa. Hola, buenas tardes. Saludos cordiales. Saludos, en un segundo que comparto la pantalla. ¿Me podrían confirmar si se ve la presentación? Sí, sí se ve. Se ve muy bien. Ahora sí, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Felipe Espinosa de Llanón. Yo soy ingeniero ambiental y tengo una maestría en taxonomía y biodiversidad de la Universidad Imperial de Londres. La charla este día que les voy a traer se denomina Salud Ambiental, Agua y Saneamiento para enfrentar esas pandemias. Actualmente me desempeño como docente investigador en la Universidad Regional Amazónica ICAM, en la cual estudio temas de investigación relacionados al efecto de la pandemia. ¿Por qué debemos enfocarnos en el recurso agua al momento de enfrentar algunos de los administradores podrían silenciar a los participantes, por favor? No se le escucha bien, doctor. Buenas. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí se te escucha. Ya, listo. ¿Por qué el recurso de agua es uno de los más importantes al momento de enfrentarnos contra una pandemia como la que seguimos viviendo, del SARS-CoV-2? Justamente el recurso de agua presenta muchísimas adaptaciones o microecosistemas para entes patógenos, como el caso del SARS-CoV-2, en el cual en distintas características o en distintos estados en que el agua se presenta dentro de las poblaciones humanas, ya sean urbanas o rurales, va a tener distintas probabilidades de supervivencia y también de transporte dentro de este sistema acuático. Esto lo podemos aterrizar hacia una problemática general de las ciudades, en la cual la hemos adaptado un poco basados en Guayaquil, pero podríamos contextualizar esto a toda Latinoamérica, donde tenemos una infraestructura y saneamiento deficientes, refiriéndose específicamente a las aguas servidas, tanto domésticas como industriales. Tenemos durante la pandemia y también pre-pandemia un uso descontrolado de desinfectantes químicos que alteran las propiedades químicas del agua, lo cual también afecta a la supervivencia de los distintos patógenos que encontramos. Y también tenemos una capacidad e infraestructura digital deficiente. ¿Qué significa esto? De que vamos a tener tiempos de retraso entre la obtención de la información desde el sitio donde nosotros estamos verificando, monitoreando o estudiando, con un centro de comando o un centro de control epidemiológico o de control ciudadano, porque tenemos una estructura digital deficiente, es decir, no tenemos ciudades inteligentes donde tenemos internet móvil en todas partes de la ciudad, no todas las personas ni todas las instituciones tienen acceso
hemos de combatir con estrategias de prevención que fomenta el mal uso del recurso agua y de otros recursos ambientales dentro de las poblaciones humanas. Tenemos también un enfoque cortoplacista sobre la investigación científica, lo que no nos permite acumular conocimiento y hacer frente a nuevas amenazas o a nuevos problemas de los cuales ya hemos tenido ciertas experiencias antes, como ha sido en el caso específico del SARS-CoV-2. Hemos tenido ya experiencias con el SARS, hemos tenido experiencias con el MERS, pero nos demoramos muchísimo tiempo en poder recopilar estas evidencias que ya fueron estudiadas décadas atrás, porque después de que pasan las pandemias, nosotros simplemente nos olvidamos de que esto sucedió y dejamos de investigar al respecto. Y por último, tenemos el relevo de la investigación científica en todos los ámbitos estatales. En esto, si es únicamente para el caso específico del Ecuador, me refiero al contexto privado, al contexto público y también al contexto académico. El tema que me tocó esta noche es muy amplio, por lo cual lo he tratado de separar en tres ejes que para mí son fundamentales para poderlo abordar desde una óptica un poco diferente. El primero es desde la óptica de los sistemas integrados de monitoreo y la evaluación de riesgos. Riesgos me refiero específicamente a los riesgos de contraer la enfermedad, no únicamente SARS-CoV-2, sino cualquier tipo de enfermedad que se transmita por patógenos relacionados a los recursos ambientales. El segundo eje es la planificación, o en nuestro caso, que ya las ciudades están construidas, la replanificación urbana. Y como tercer eje, a la investigación interdisciplinaria que nos generará información base para poder enfrentarnos a nuevas pandemias. Vamos a iniciar con el enfoque de planificación. ¿Qué es la planificación rápidamente en las ciudades y cómo nosotros podemos utilizarla para enfrentar a las pandemias? Tenemos en nuestro léxico común el ordenamiento territorial o la planificación ambiental, pero en realidad, ¿qué es lo que nos sirve de esto para enfrentar a las pandemias? Dentro de la planificación territorial, nosotros tenemos una derivación de la ecología que se denomina ecología del paisaje, que estudia todas las interacciones que existen dentro de un paisaje, teniendo como componentes base los parches, que son los que mantienen una característica en común, los corredores, que son los que comunican dos zonas, y tenemos los mosaicos, que vendrían a ser la totalidad de los paisajes, y los factores que interactúan entre ellos. Como podemos ver en el gráfico a la derecha, tenemos varios elementos que están interactuando. Tenemos un ave, tenemos un cuerpo de agua, tenemos una parte urbana con alta densidad y tenemos un corredor vegetal. Entonces, todos estos elementos interactúan para facilitar o desacelerar la transmisión y el transporte de distintos agentes patógenos. ¿Qué más nos dice la planificación para poder enfrentar a las pandemias? El estudio de la planificación y de la ecología del paisaje nos permite entender la distribución de las especies, incluidas las patógenos y sus vectores. Si bien esta parte no está muy bien estudiada, justamente porque lo que les comentaba de que la investigación ha quedado bastante relegada durante las últimas décadas, bueno, en Latinoamérica específicamente, no entendemos muy bien cómo se distribuyen los patógenos, pero sí tenemos muchas mejores referencias de cómo se distribuyen los vectores y pueden ser un buen elemento para nosotros entender la presencia de la enfermedad dentro de un territorio geográfico, como podemos ver en este mapa de Inglaterra. En este caso es un mapa de distribución de un mejillón invasor. También nos enseñan a interpretar a la ciudad como un sistema complejo, el cual consume recursos y desecha desechos. Y al entender nosotros este proceso, podemos elegir en qué parte de este proceso, de este sistema, deberíamos de interferir. También nos permite intuir cambios dinámicos del paisaje, que pueden ser por factores externos, como cambio climático, contaminación del agua, contaminación del aire, las relaciones tróficas en el espacio y el tiempo, es decir, quién se come a quién dentro de un sistema complejo, porque esta relación, de hecho, está bastante cercana al surgimiento de la pandemia, que todavía no lo tenemos claro, pero se estima de que fue por alguna situación trófica o de intercambio de fluidos en el mercado de Wuhan,
para lo que nos serviría entender esta relación. Y por último, los disturbios en las condiciones ambientales que pueden ser por distintos factores. Como algunos ejemplos de lo que nos serviría esta planificación es para diseñar de mejor manera los sistemas de alcantarillado, tanto de aguas pluviales como de efluentes domésticos, ver dónde nosotros podemos hacer las tomas de monitoreo, dónde vamos a hacer las plantas de tratamiento y dónde vamos a hacer las descargas a los cuerpos de agua naturales. También nos va a servir para hacer el diseño de áreas verdes dentro de una ciudad. Las áreas verdes no únicamente nos sirven como productoras de oxígeno, sino también nos sirven como barreras naturales para que las especies no se dispersen o se dispersen en cierta manera. Por ejemplo, si nosotros diseñamos áreas verdes con biodiversidad nativa, entiéndase esto, árboles o arbustos, en el caso de Guayaquil podríamos poner ejemplos como los ceibos o guayacanes o peldacos, los cuales van a traer otra biodiversidad, pueden ser aves, mamíferos, insectos, que van a hacerle una competencia natural a los vectores, a los organismos que pueden ser invasores o pueden ser nativos, pero que son vectores de enfermedades. Entonces, de esta forma, las áreas verdes también nos pueden ayudar a frenar o a acelerar las epidemias, perdón. También nos ayudan a determinar qué zonas de la ciudad son propensas a aglomeración y a rediseñar estos centros de agrupación humana para reducir contagios, y también nos ayudan a entender los sistemas de transporte, qué alternativas nosotros tenemos para construir sistemas de transporte más eficientes y que tengan menos incidencia o menos transferencia de los patógenos a los cuales nos estamos enfrentando. Como un pequeño caso rápidamente, tenemos el caso del SARS en la ciudad de Hong Kong en 2003, donde se determinó la factibilidad de transmisión por medio de partículas aerosolizadas de materia fecal dentro de complejos de edificios con altas densidades que no tenían buenos sistemas de saneamiento. ¿Qué significa esto? Que a través de las descargas servidas de zonas residenciales donde estas estaban expuestas, existía la transmisión del SARS entre el material aerosolizado y las personas. Entonces, transformaba a estas áreas pobres de saneamiento en focos infecciosos. Como segundo eje, tenemos a los tipos de sistemas de monitoreo que nos pueden servir para enfrentar pandemias o epidemias. Tenemos básicamente tres: el monitoreo del recurso agua, que es el énfasis de la noche de hoy, en la cual, para el caso específico de SARS-CoV-2 deberíamos estudiar a los efluentes domésticos, a las aguas naturales y a las aguas lluvias, que son las que pueden mantener características idóneas para mantener el virus vivo más de una semana dentro de ellas. Podemos utilizar monitoreo de casos confirmados. Esto está alineado con la aplicación de inteligencia artificial y de centros de control epidemiológico que deben existir dentro de las grandes ciudades. Y por último tenemos al monitoreo de capacidades del sistema, es decir, algún sistema de monitoreo que pueda analizar en qué momentos se están llenando los hospitales, qué zonas de la ciudad están siendo más afectadas, dónde existen mayores probabilidades de contagio. Es decir, realiza rápidas estadísticas a nivel de ciudad que nos va a permitir tomar decisiones a través de este monitoreo inteligente. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a estos sistemas? Pues primero debemos enfocarnos en el desarrollo de tecnología de monitoreo. Actualmente están bastante enfocadas las investigaciones en este tema hacia los biosensores, específicamente de papel. Aquí tenemos un ejemplo en el gráfico, un biosensor que detecta a través de su proteína a el SARS-CoV-2. También debemos tener mucho cuidado en establecer los sitios de muestreo, donde van a ser sitios eficaces que no nos demanden demasiados recursos para este muestreo. Y por último, ¿cuáles van a ser las técnicas paralelas que nos van a servir para verificar que nuestros muestreos están correctos para que pasen esos datos al sistema de monitoreo? ¿Qué desafíos nos impone el SARS-CoV-2 en este aspecto? Pues estas técnicas de monitoreo no son nada novedosos, con la excepción de la aplicación de inteligencia artificial para el manejo de datos y centros de control. Pues primero, que para hacer detección en este tipo de sistemas de alcantarillado,
alcantarillado o de aguas lluvias o de aguas naturales, necesitamos monitoreos en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Por la facilidad y rapidez con la que se transmite el virus persona a persona. Entonces, si nosotros tenemos datos de una semana antes, esa semana antes ya no nos va a servir para comprender cuáles son los focos de infección dentro de una ciudad. Segundo, no tenemos una evaluación de riesgo ni tampoco metodologías de evaluación de riesgo de salud. Tercero, no existen librerías genéticas o genómicas de patógenos que nos permitan decir, ok, este virus es nuevo, pero se parece a tal cosa. Por eso nos demoramos tanto en entender el origen del SARS-CoV-2 y también es una de las dificultades por las cuales hasta ahora no tenemos un tratamiento efectivo. Y por último, no tenemos una regulación vinculante dentro del país referente al monitoreo de agentes patógenos. Si bien dentro de nuestras tablas de monitoreo de distintos cuerpos de agua tenemos cierto inciso que nos habla sobre carga bacteriana o carga viral, no está normado qué tipos de bacterias o qué tipos de virus nosotros tenemos que estudiar y cuáles son sus límites máximos permitibles. Y por último, ¿por qué preocuparnos de investigar durante una pandemia? Primero, porque tenemos, como ya les comentaba, un agente causal desconocido, y esto no va a ser el último, va a ser el primero de muchos, y cada vez van a ser con más frecuencia, porque su origen está en la naturaleza, que es donde nosotros estamos interviniendo cada vez más, transformando el estado natural, las poblaciones, los vectores y los agentes de control de estos patógenos en la naturaleza, por lo cual cada vez va a ser más fácil que los patógenos de distintas especies vayan a poder saltar y transformarse en una enfermedad que puede ser transmitida de seres humanos a seres humanos. Tenemos un desconocimiento sobre las rutas de transmisión, asumimos o tratamos de descubrir la que es más fácil, en este caso en el SARS-CoV-2, primero fue la ruta de contacto directo, pero ahora sabemos que hay muchas más, que tenemos la vía de contacto indirecto sobre superficies, que tenemos la vía con cuerpos de agua, que tenemos las partículas aerosolizadas, que tenemos las partículas aerosolizadas en material fetal, y así sucesivamente, pero nos hemos demorado un año en entender estas rutas de transmisión, que si nosotros estudiáramos esto en su ambiente natural o tuviéramos ya esta información de otros virus que sean parecidos, nos reduciría esos tiempos y los costos en muchísimo. Tenemos desconocimiento de los medios de supervivencia, sabemos rangos de tolerancia, pero a veces estos rangos de tolerancia de factores ambientales, de temperatura, contaminantes, etcétera, no son suficientes. Tenemos un incremento acelerado de estos nuevos agentes, como tenemos, por ejemplo, las mutaciones que ahora están haciendo un efecto invertido de transmisión, como el caso de los bisones, que deben haber escuchado, que esta semana hizo noticia con el sacrificio en Dinamarca de 17 millones de bisones, y ya lo vamos a revisar en un ratito. Tenemos también la resistencia a distintos tipos de tratamiento o los efectos secundarios a tratamientos, y por último tenemos un enfoque sesgado de la necesidad. En Ecuador actualmente nos hemos dedicado en investigación a estas tres cosas: a secuenciar genomas, a hacer diagnósticos y a generar tecnologías de PCR más baratas. ¿Qué tiene investigación esto? Realmente muy poco. Es una investigación inmediata, sin aplicación inmediata, sino que poco a poco esto va a ir recopilándose. Diagnóstico no nos sirve y materiales de PCR tampoco nos sirven para hacer frente a nuevas pandemias. Entonces, debemos de reenfocar nuestras necesidades de investigación dentro de la academia. Como ejemplo, tenemos la incidencia cada vez mayor de las llamadas, algunas enfermedades descuidadas o enfermedades negadas tropicales, como son el Chagas, la chikungunya, el Zika y la malaria, que a medida que los empezamos a estudiar más, porque tenemos un estudio intermitente, como les estoy explicando, entendemos de que algunas de ellas se han empezado a mover con poblaciones humanas, están formando nuevas cepas. Algunas de ellas están esparciéndose por el transporte de animales con humanos, algunas de ellas están surgiendo por el aumento de tráfico debido a la globalización y transporte de personas entre zonas que antes no estaban conectadas. Entonces, por eso es importante que nosotros reenfoquemos nuestros esfuerzos de investigación. En el caso de Guayaquil específicamente, es muy importante el monitoreo de agua, tanto como las necesidades de investigación y la de planificación.
transferencia de recursos y de personas diariamente, pero nosotros tenemos injerencia sobre las políticas de salud únicamente dentro de la ciudad. Entonces, como ejemplo les pongo sobre las regulaciones tomadas para la pandemia la semana pasada en la ciudad de Guayaquil. Estas regulaciones no son las mismas que tiene San Borondón, no son las mismas que tiene Daule y no son las mismas que tiene Durán. ¿Qué significa esto? Que por más de que se haga ese esfuerzo de control dentro de la ciudad, si las otras ciudades, que básicamente son ya la misma ciudad o una metrópoli, no las toman, vamos a seguir con focos de ingreso de patógenos dentro de la ciudad. Entonces hay que tener en cuenta esto. Además, como podemos ver, toda la gran cantidad de cuerpos de agua, esteros, riachuelos, canales, etcétera, que tenemos dentro de la ciudad, pudieron haber sido o pudieron haber significado un factor de dispersión del SARS-CoV-2 durante el pico de la pandemia que tuvo la ciudad de Guayaquil durante el mes de abril. Actualmente estamos estudiando qué tan fácil se transfiere el virus dentro del agua, pero como podemos ver, la configuración de la ciudad pudo haber sido un factor realmente importante en ese momento. En el caso de la ciudad de Quito, no tenemos cuerpos de agua significativos que nos puedan dar indicios de qué puede estar pasando con la transmisión del virus, pero tenemos una mayor densificación poblacional y una ruta obligatoria de tránsito donde hay mucho contacto con superficies y materiales para conectar la ciudad del norte al sur. Entonces, también la planificación del transporte nos puede dar indicios sobre los mecanismos de dispersión de los virus. ¿Qué soluciones tenemos o qué soluciones podríamos tratar de armar? Desde el punto de vista de investigación, cambiar el enfoque a largo plazo. Nosotros tenemos una base en proyectos de investigación cuando en realidad ya deberíamos enfocarnos a un horizonte temporal mucho más amplio con programas. El programa incluye a muchos proyectos y tiene una temporalidad mucho más larga, puede ser de 2 años, de 5 años, de 10 años, dentro del cual se amparan muchos proyectos y de esta manera se empieza a generar información sobre una misma temática en un tiempo continuo. Tenemos que apuntar a proyectos más grandes, no a proyectos pequeños, donde no podemos contextualizar la información o los resultados de la investigación. Debemos aumentar los incentivos para que los investigadores utilicen enfoques cuantitativos que nos permitan realmente utilizar esas metodologías en aplicaciones ya directas sobre distintos sectores de la ciudad. Deberíamos hacer barridos de zonas de alta incidencia de patógenos. En nuestro entorno, la Amazonía sería nuestra mayor fuente de patógenos. Estudiarlos en su entorno natural y ver cuáles tienen probabilidad de transferirse a seres humanos, hacer una relación de los factores ambientales con su permanencia y la activación de patógenos y hacer colaboraciones entre medicina de salud pública, ciencias ambientales y ciencias computacionales, con una articulación de financiamiento que sea estatal, empresarial y académico. Aquí destaco el rol de la empresa privada, en la cual realmente no tiene programas de financiamiento hacia este tipo de temáticas, a pesar de que son de los más afectados por las consecuencias. Esto lo dejo para el final porque ya me queda muy poco tiempo. Y por último, les pongo aquí en investigación 3 focos principales que para mí son claves para entender o enfrentar pandemias. Es desarrollar investigación en ingeniería ambiental, específicamente en tecnología y factores de dispersión, ecología de patógenos tropicales y especies invasoras, su comportamiento, su introducción y su dispersión, debido a que las especies invasoras, al no ser de un lugar originario, nos permiten estudiarlas como modelos para la dispersión de patógenos. En el caso de monitoreo, deberíamos de mejorar las técnicas de tratamiento, utilizando nuevas técnicas como electrocoagulación o electrooxidación, que están siendo bastante efectivas para eliminar virus. También utilizar monitoreos de agua a gran escala o escala de ciudades, o wastewater-based epidemiology, e identificar medios y rutas de dispersión de patógenos en las ciudades, el desarrollo de biosensores, que ya les comenté, índices de riesgo a las ciudades, elegir los factores que son claves para que una población o una subpoblación sea afectada, y sobre esto sacar un índice para poderlo comparar, replantear la normativa general ambiental en la cual se incorpore estas experiencias de pandemia como
obligatoriedad para las empresas públicas y privadas y un monitoreo participativo. En este gráfico únicamente vemos la variación completa que hay entre dos virus tipos que se han estudiado a distintas temperaturas, tanto en aguas destiladas como en aguas de alcantarilla pasteurizada. Aquí tenemos ejemplos de la variación de la carga viral media, y en este estudio fue que se encontró de que se encuentra presencia de el SARS-CoV-2 dentro de las heces humanas. Aquí tenemos ejemplos de los índices y aquí tenemos cómo varían los tratamientos de aguas convencionales con el enfoque de oxidación nuevo que se está desarrollando. Y finalmente, termino con esto, el enfoque de planificación nos permite, o deberíamos estudiarlo, las macrorrutas de transmisión de los patógenos, utilizando, por ejemplo, sensores remotos, imágenes satelitales y bioinformática para entender o localizar estaciones de screening, aislamiento y prevención en distintas zonas de la ciudad. Ya tenemos un avance con el diseño de los distritos, pero estos distritos aún no son funcionales. ¿Qué quiere decir que no son funcionales? Que no tienen todos los servicios básicos y complementarios para que la gente no tenga que movilizarse obligatoriamente a otro distrito. Debemos de mapear los cuerpos de agua y calificar su grado de contaminación para poder hacer análisis sobre supervivencia de patógenos, modelar la dispersión de los factores ambientales y los patógenos en una matriz espacial, reestructurar los organismos globales y locales de salud pública, que como nos dimos cuenta, fallaron a nivel mundial, replanificar la ciudad, priorizando la dotación de servicios y de saneamiento a las áreas olvidadas o a las áreas de invasión, las cuales realmente son un poco para el resto de la población, por lo cual merecen atención prioritaria. Y por último, diseño de sistemas de descarga de alcantarillado que eviten la concentración de contaminantes en un punto o en zonas donde no hay mucha recarga o mucha transmisión o mucha circulación de agua, para evitar sinergias con contaminantes. Como podemos ver aquí, esto es importante, Ecuador aún no tiene una estrategia nacional de inteligencia artificial, y esto es importante porque nos va a permitir analizar en tiempo real los datos de los monitoreos, tanto biológicos como ecológicos de patógenos dentro del recurso agua. Y aquí tenemos un ejemplo de para todos los distintos grupos, no se observa muy bien, de ciencias que nos puede ayudar la inteligencia artificial, estando en color azul oscuro la salud. Es decir, en casi todos los aspectos de salud a los que nos enfrentamos vamos a poder tener experiencias y eficiencia gracias al uso de la inteligencia artificial. Debemos también de reformular las normativas de construcción para evitar hacinamientos y descargas sin control, utilizar los medios públicos para campañas de prevención de distribución de patógenos, y también debemos apuntar hacia la metropolización de las urbes, por lo que les explicaba, de que se deben de tomar políticas comunes en ciudades que están ya contiguas. Con eso termino. Muchísimas gracias.